soy dibujante de toda mi vida, pero estudié cosas que de repente no tienen nada que ver con el dibujo. El periodismo y teología, teología que no tiene nada que ver. Pero mi vida profesional la he desarrollado en el campo de las artes gráficas. Desde muy joven empecé a trabajar en una revista aquí en Panamá, la revista Diálogo Social, que fue creada en 1967 y duró hasta el 92. De manera que es una de las revistas más longevas, si no la más longeva que ha habido aquí en Panamá. Y una revista en la que tuve la posibilidad de aprender lo que eran las artes gráficas y participar como dibujante, como caricaturista político, y formar parte luego del consejo editorial de la revista. La caricatura tiene algo, que es que tú puedes ser caricaturista de distinto tipo. Puede haber un caricaturista que sea simplemente un caricaturista fisonómico, que me parece maravilloso, a eso me dedico ahora, pero el caricaturista situacional, el que hace caricatura de situaciones, ya sea políticas, sociales, ecológicas, científicas, también tiene cabida, esa otra vertiente. En el caso mío, en la revista, se mezclaban las dos. Allí yo mezclaba la caricatura situacional con la caricatura fisonómica, porque la gente reconocía, ah, mira, fulanito de tal diciendo tal o cual cosa. A alguna gente no le gusta la caricatura exagerada, pero en el caso de la caricatura política, ahí los caricaturistas se dan gusto, ¿no? El asunto del cómic venía dándome vueltas en la cabeza desde chiquillo. Desde que salí de la secundaria, yo estaba con la cuestión de que había que hacer un cómic nacional, en español. El asunto del desbalance que hay entre las cosas nuestras y las cosas que nos llegan de afuera en el campo comunicacional es enorme, un desbalance enorme. Y siempre quise que en Panamá hubiera un cómic que hablara de la realidad nacional, pero de una manera también entretenida, que fuera como un reflejo más de nosotros. Entonces el Quasar venía por allí. Todavía no tenía la idea del personaje, del nombre del personaje, hasta que saliendo de la secundaria empecé a escuchar de los cuasares y me enteré de que un cuasar está asociado con los agujeros negros y un cuasar es la fuente luminosa más intensa de la que se tenga noticia hasta ahora. O sea, que si los podemos ver a una distancia de 13.000 millones de años luz, te puedes imaginar la intensidad lumínica que tiene, ¿no? Entonces eso me llamó siempre la atención y yo digo, ese es el nombre de mi personaje. Pero después de un tiempo, cuando ya yo tenía el personaje, el nombre del personaje, me entero de que Marvel tenía un personaje que se llamaba Quasar. Y eso fue un periodo de depresión para mí, pero bueno, dije, la opción era que el personaje mío se llamara El Quasar, no Quasar, sino El Quasar, porque en la historia se mencionaba al Quasar, pero había una estación espacial que se llamaba El Quasar. Entonces digo yo, bueno, se va a llamar
no cuásar, sino el cuásar, como la estación espacial. Bueno, y lo registré y es un proceso largo de registro y se hizo un registro internacional, de manera que ya me di cuenta que no había problema. Y quedó con el nombre de El Cuásar, el personaje. Y estuvo listo a principios de los 90, después de la invasión de los Estados Unidos a Panamá. Ese primer número que estaba listo en los principios de los 90 se publicó en el 2016, a pesar de haber sido dibujado en aquel tiempo. Por eso es que allí en el primer número van a ver los uniformes de la policía caqui. No había celulares, los taxis tenían todo tipo de color, los televisores eran esos de caja, y yo quise dejar todo eso así porque me parecía curioso, quise tomarme la licencia de dejarlo como lo había dibujado. Estaba el asunto de esa incomprensión hacia el personaje, que tiene que guardar su identidad, porque si no la guarda, le van a frustrar el proceso de ejercicio de la justicia que él tiene. Así que es casi natural, cuando te pones a desarrollar un personaje, naturalmente tú dices, oye, pero es que él no puede estar así a la huella de los cocos con la cara descubierta haciendo todo, porque no va a funcionar, no va a funcionar. De salida lo van a guillotinar. Entonces casi de manera natural surge la cuestión de proteger su identidad. Y en eso coinciden todos los creadores de cómics. Al poner al Cuásar involucrándose en una situación violenta, es llamando la atención de que eso está ocurriendo, ¿no? Y que hay que hacer algo por eso. Fíjate que cuando uno habla de ciencia ficción, hay una diferencia entre ficción y ciencia, por supuesto. La ciencia ficción como tal es proyectar la ciencia hacia el futuro. ¿Qué crees que puede hacer el ser humano? ¿Qué crees que puede resultar de una situación científica en el futuro? Para mí es interesante en ese sentido. Fíjate que yo al personaje le doy superpoderes, pero esos poderes trato de ver si es posible que un ser humano los llegue a tener. Y cada uno de esos poderes que él tiene, que por ejemplo la regeneración, que eso sí lo vi en Wolverine y lo vi en otros, la superfuerza que viene de Sansón, que me encantaba en la Biblia, de Hércules, de acá, esa fuerza sobrehumana, quería dársela a él también, ¿no? Entonces, ahí doy una explicación de ciencia ficción de cómo le fueron otorgados esos poderes, ¿no? Pero cada uno de esos poderes yo trato de sustentarlos con cosas que ocurren actualmente. Por ejemplo, hay un animalito así, chiquitito, casi microscópico, que se llama tardígrado, que es un oso de agua. Y ese bichito puede tolerar la radiación espacial y no muere. Puede tolerar el congelamiento total y no muere. Puede tolerar presiones de 11.000 pies de profundidad en el mar y no muere. Temperaturas de 2.000, 3.000 grados y no muere. Entonces, hay cosas en la naturaleza que yo utilicé como una manera de sustentar sus poderes, ¿no?
Por ejemplo, la vestimenta, mira, está la vestimenta del Quasar, la pensé haciendo alusión a algo que había aquí en Panamá, que es la Nephilia clavipes, que es la araña dorada, la araña de la seda dorada. Esa araña uno la encuentra en Capira, en Agua Dulce, uno ve por todos lados, en Darién encuentra esa araña. La particularidad de esa seda, de esa araña, es que es 6 veces más fuerte que el acero. Esa es la seda con la que yo digo en el cómic se recubre el traje del Quasar. Dicho sea de paso, las Fuerzas Armadas norteamericanas que estuvieron acantonadas aquí en Panamá por tanto tiempo estudiaron la seda dorada y la utilizaron para el Kevlar, para los chalecos antibalas. Entonces, por eso la uso yo aquí de Panamá, la Nephilia clavipes, ¿no? Ven en el cómic la intención clara de educar también. No solo entretener con esas tramas que tiene el cómic, sino que ven, por ejemplo, que el tutor, el que crió al Quasar, es un científico popular. Y por decir popular no quiero decir que es menos, sino que es ese tipo de gente que estudió, que participó. Por ejemplo, él, el señor que lo crió, formó parte del ejército en el campo de la sobrevivencia en la selva. Resulta que él es un emberá que crió al Quasar, que es afrodescendiente. Esas cosas las valora la gente. Y además yo cuando hablo de Chuchú, que es el emberá, el nombre de Chuchú, lo puse por José de Jesús Martínez, al que recuerdo siempre y valoro mucho. El escritor, el matemático, el científico, el aviador, el profesor y el militar. Cuando se habla menciona a Ubarragá, Maní Tigrí, Urracá, también hago una referencia de quién fue Urracá, como un verdadero, un héroe de carne y hueso, que peleó por 10 años contra los españoles y no lo pudieron vencer. Él murió de viejo en la serranía del Tabasará, no lo mataron. Bueno, ese Pizarro acabó con el imperio incaico en el Perú. Acá no pudo con Urracá. Era un verdadero héroe y yo lo menciono ahí. Entonces, ese tipo de datos la gente lo valora es lo que yo quiero, que la gente lea de las cosas nuestras también y digan, wow, ¿no? Lo nuestro. Esa es la idea. Yo tengo la intención de terminar por lo menos 12 números del Quasar, que tienen ya su argumento escrito y están a la espera nada más de que se desarrolle. Al estar haciendo el cómic yo solo, me toma mucho tiempo entre número y número, porque yo lo escribo, lo dibujo, lo colorizo y lo diagramo también, ¿no? Y eso me toma tiempo, porque hay que sobrevivir y yo no me puedo dedicar a eso nada más. Lo que quiero es que pueda tener por lo menos 6 o 7 números listos para hacer un relanzamiento.